de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Hola, buenas noches hermanos, estamos en una emisión más del Padre Juanito al aire y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante para nosotros los cristianos católicos y este tema se llama El reinado de Jesucristo en el Apocalipsis. Buenas noches Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, Ale. Bien, gracias a Dios. Muy contento de estar nuevamente con ustedes y pues en una transmisión más, esta ocasión, la segunda parte sobre el Apocalipsis. Y pues con muchas ganas de empezar. Qué bueno, Padre, qué bueno. Pues vamos a iniciar con esta segunda parte del Apocalipsis. Bueno, hoy vamos a ver bastantes puntos interesantes acerca de pues todos los símbolos que tenía Jesús en el Apocalipsis. Muchos de nosotros pensamos y creemos que Jesús y el Apocalipsis no tienen mucha relación porque pues cuando se escribió el Apocalipsis no estaba en presencia física Jesús. Sin embargo, el día de hoy el Padre Juanito nos va a ilustrar mucho sobre estos símbolos importantes donde Jesús se hace presente en este libro del Apocalipsis. Adelante, Padre. Bueno, pues iniciamos con una oración pidiendo al Señor que nos ilumine en esta noche, que ilumine nuestro corazón para que podamos descubrir su palabra y el Espíritu que hay en ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido en este día. Gracias por tu palabra que se acerca a nosotros, por las obras de caridad que nos permites realizar y por aquellas que han hecho con nosotros. Gracias por tenernos en esta noche aquí. Bendito seas, Señor, por el gran amor que nos das. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bueno, en este pequeño comentario que vamos a hacer acerca del Apocalipsis, ya comentaba Ale algún elemento importante, ¿no? Cristo y su reinado en el Apocalipsis. Desde los primeros versículos, ¿no? Ya del primer capítulo ya se nos presenta a Jesús como el que era, el que es y el que ha de venir. Una importante frase que nos recuerda y nos remite directamente hasta el Éxodo, en aquel pasaje de Éxodo 3:14. Yo soy aquel que soy, el viviente, ¿no? El que siempre vive, el que ha sido, el que es y el que seguirá siendo. En este caso, Jesús se presenta inmediatamente ante Juan como el Dios Todopoderoso, el Dios que da la vida, el Dios que da la esperanza, porque era, porque es y porque ha de venir en el futuro. Entonces nos abre el panorama hacia dónde va a abrir el Apocalipsis, hacia el pasado, el presente y el futuro. Nos conectará con todos los acontecimientos del pasado y nos imaginará un mundo invisible en el futuro, la vida eterna, ¿no? Y en esto la participación pues de Jesús es importante, porque tanto en el pasado fue prefigurado, en el presente estaba Él para dar a conocer el reinado que Él había proferido o el que a Él había anunciado, que es un reinado de servicio, vine a servir y no a ser servido, un reinado en la cruz, un reinado en el sufrimiento, para luego una vida en la resurrección, una vida en la esperanza, una vida nueva, que es la Jerusalén celestial. Entonces en el Apocalipsis vemos dos actuares o dos acciones, ¿sí? Uno es la acción de Cristo y otra es la acción del Padre, de Dios. En la primera tenemos dos secciones, ¿no? Dos sellos. Hemos dicho la vez pasada que el texto del Apocalipsis contiene una parte que es dedicada a Jesús y su actuar en los sellos y en las iglesias, y el otro el actuar de Dios tanto en la trompeta como
en las copas. El actuar de Cristo en un primer momento se va a dar sobre las iglesias, ¿no? De hecho, para hacer un poquito la estructura del texto, el primer capítulo, los primeros 3 versículos nos dan el título del libro y una bienaventuranza inicial, ¿no? Y luego viene una apertura epistolar, que es con el nombre de Jesús, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. Y después vienen los mensajes a las iglesias. Y pues bueno, le llamamos una cristofanía que sucedió en Patmos. Cristofanía significa manifestación de Jesucristo, ¿no? Manifestación de Cristo. Desde el versículo 4 del primer capítulo ya nos dirige a dónde tiene que ir. Y tiene que ser a las iglesias, dice. Juan a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. No es que habían 7 fantasmas parados ahí delante de Jesús, sino que son toda la comunidad de espíritus que está, ¿no? El espíritu de nosotros que ha ido hasta el cielo, de los ángeles, el de los santos, los espíritus. Bueno, el espíritu entonces que está delante de ellos. Luego viene un mensaje es un himno cristológico, a él la gloria y el poder por los siglos. Eso es una repetición de un texto de Daniel, allá en el capítulo 7, más o menos. Es una repetición de lo que hace. Bueno, esta será, digamos, que la introducción, ¿no? Ya después vendrán los mensajes a las iglesias. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, vienen los mensajes a estas iglesias. Y empieza a dar como que datos interesantes que podríamos, pues, poquito tener en cuenta, ¿no? Con el mensaje de las iglesias y ya el actuar de Jesús. Pero el actuar de Jesús va como que de fondo. Este reinado, cómo se hace presente. A mí me llama, pues, la atención que, para empezar, ¿no? Estamos ahorita en la tierra. Todo lo que está haciendo Juan está en la tierra. No ha pasado al mundo invisible, al mundo de la visión. Está en la tierra. Esta primera parte, en el capítulo 2, ofrece las 7 iglesias y con ellos 7 nombres. ¿Con qué nombres has conocido a Jesús? Bueno, lo he conocido con el nombre de maestro, rabí, bueno, hablando bíblicamente, ¿no? Sí, claro. Pues Jesús, Cristo. ¿Tú cómo identificas a Jesús? Cuando tú haces oración, ¿cómo le dices? Jesús. Sí. ¿Has dado catecismo? No he sido catequista propiamente, pero sí he formado a algunas personas. Ajá. ¿Y cómo les dices que es Jesús, es Cristo? ¿Qué más? Jesús y Cristo son las dos. ¿Con qué otros nombres podemos conocer a Jesús? Que no sea su nombre como tal, el ¿no? Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Así es. Sí. Bueno, pues las características de estos mensajes, que casi todos tienen un esquema, anuncian un nombre de Cristo al inicio, ¿sí? Por ejemplo, el ángel de la iglesia que está en Éfeso era una de las ciudades portuarias más grandes de aquel tiempo. Sí, ahí en la diapositiva ustedes podrán ver más o menos dónde se ubican estas ciudades. Son 7 ciudades que ustedes la pueden identificar ahí. Éfeso es una ciudad portuaria, era grande en su momento. Y dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Ya en un primer momento habíamos dicho qué significa 7. ¿Tú qué significa 7 para ti? Cuando escuchas 7. La palabra 7, el número 7, perfección. ¿Sí? Un proceso también. Perfección, plenitud, totalidad, algo que está completo, que no necesita más, es satisfecho. Claro. ¿Sí? Entonces, el número 7, 7 estrellas, es decir, que domina el cosmos, el universo, ¿sí? Todo cuanto nosotros vemos. Y camina en medio de los 7 candeleros de oro, domina todo el altar, toda la liturgia, ¿sí? Con estos nombres se conocía a Jesús. Este es el actuar de Jesús. ¿Sí? Este es el reinado, este es el poderío, aquel que conoce todo, aquel que
tiene toda la adoración. Otro, versículo 12, escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Bueno, un paréntesis, ángel, hay como unas 2 o 3 posiciones de quiénes son estos ángeles. ¿Son los obispos? ¿Son los encargados de la comunidad? ¿O es un ángel en verdad? En realidad no hay opciones divididas, ¿no? Posiblemente sean los que coordinaban la comunidad, ¿no? Los que vigilaban de la comunidad. No tanto el obispo, porque se hubiera llamado episcopo como tal. Porque estamos en la tierra todavía, no estamos allá, ¿no? Pero puede ser, ¿no? El otro también es razonable. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Acordémonos de San Pablo, que ya hablaba acerca de esta espada de doble filo, ¿sí? Que sirve para arguir y para argumentar. Entonces, Él tiene el poder de la palabra. Jesús tiene el poder de la palabra. ¿Qué más tenemos? El de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Quién es? Pues el que estaba muerto y vuelto a la vida. Sí, hacemos referencia inmediatamente a Jesucristo. El primero y el último, le pueden llamar también el alfa y el omega, ¿no? Que es el alfabeto griego. Escribe del ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. ¿Sí? Poderoso. Aquí hay imagen tal vez de Daniel, pero ahora con el fuego incandescente, el poder del fuego, la potencia de Dios, ¿sí? Con ese bronce brillante, el resplandor de la gloria, ¿sí? Y como hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardes, así habla el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. O sea que tiene el espíritu en plenitud. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el 7 le da mucho sentido a todas las palabras que encontramos aquí. Y las 7 estrellas, también la plenitud del cosmos, ¿no? A la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Es Jesús. Bueno, pues Jesús es entonces el que aparece aquí en cada una de estas iglesias, ¿sí? El mensaje central entonces viene de Jesús. El actuar es de Jesús. Él quiere actuar su reinado en la palabra, en el poder, en la potencia, en el resplandor, en la adoración, perdón, quería decir el nombre en griego, pero mejor no, dice, en la adoración, en la postración, ¿sí? En el que Él comprende todo del principio al último, que Él comprende todo porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Todos están a su servicio. Bueno, todos estos elementos aparecen aquí. ¿Qué significará todo esto, no? Pueden seguir viendo ahí las diapositivas. Yo creo que les aparecerán algunos lugarcitos ahí bonitos, digo, por ahí si lo puedo, ojalá que lo puedan ver, de los diferentes lugares, ¿no? donde están las iglesias. Bueno, ¿qué cosa podemos concluir de esta presentación de Cristo? Su perfección y eficacia, ¿sí? Aunque la eficacia ahorita lo podemos ver, pero su perfección. Él es perfecto. El 7 aparece por donde quiera. Entonces, cuando hablamos de las 7 iglesias, ¿es que se refiere a todas las iglesias del mundo? Estaríamos hablando tal vez de toda la iglesia universal en aquel momento. Hay también 2 posiciones. Unos que dicen eran 7 iglesias como tal que Juan conocía. Juan de Patmos. Y hay otros que dicen que pues esa es la iglesia universal, ¿sí? A todas las iglesias va un mensaje a todos. Y pues hay cierta razón en cada uno de ellos, ¿no? El mensaje es así: al ángel, luego la descripción sobre Jesús y viene el juicio, ¿no? O la amenaza. Conozco tus obras, tus dificultades, tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos, que pusiste a prueba a los que se llaman asimismo apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta constancia. Date pues de donde has caído, date cuenta pues de dónde has caído y recupérate, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que realizar? ¿Sí? Entonces,
levantarse, cambiar. ¿Sí? Después aparece la frase muy conocida, el que tenga oídos, que escuche este mensaje. ¿Sí? Y ya cambia el siguiente mensaje de las iglesias. Son el mismo esquemita, ¿no? Pero todos estos esquemas entonces muestran la eficacia y la perfección de Jesucristo en su actuar. ¿Sí? Él es eficaz en lo que va a hacer. No es nada más un nombre, un título. Él es eficaz con lo que va a realizar. ¿Sí? Pues esto encontramos en el actuar de Cristo. Yo creo que en resumen así se puede ver. 1. Estamos en la tierra todavía. Del capítulo 1 al capítulo 3. Se muestra el actuar de Cristo con estos nombres que aparecen para las 7 iglesias. Las 7 iglesias estaríamos hablando de la iglesia en aquel momento en general, a pesar de que se mencionen iglesias particulares, ¿no? Claro. Bueno. Entonces esto podemos rescatar de esos nombres. Y obviamente ya el nombre que ha puesto en capítulo 1, versículo 4, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces esto un poquito nos puede ayudar. No sé si gustas darle la trivia para que los que gusten contestar, los que quieran ganarse el gran premio que tienen preparado. Muy bien, padre, claro que sí. Vamos a dar las preguntas, 3 preguntas para la trivia, y la primera es la siguiente. Menciona 3 de los nombres que se le dan a Jesús en las 7 iglesias en el Apocalipsis. Vamos a repetir. Menciona 3 de los 7 nombres que se le dan a Jesús en las 7 iglesias en el Apocalipsis. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Y la segunda pregunta es, ¿qué significa el Apocalipsis? Repetimos, ¿qué significa el Apocalipsis? Es la segunda pregunta de la trivia. Y la tercera pregunta es, anoten bien, ¿cuáles son los nombres de las 7 iglesias? La tercera pregunta es, ¿cuáles son los nombres de las 7 iglesias? Muy bien. Pues bueno, ya que estamos en la tierra, pues ahora tenemos que pasar al cielo. Dice el capítulo 4 del Apocalipsis en el versículo 1. Después de esto, miré, vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído, semejante a una trompeta, me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. Ya en los capítulos anteriores habría hablado duramente, tal vez Juan, ¿no? Conozco tu proceder, conozco tus obras. Es algo, si conoces algo es porque ya lo has visto, lo has experimentado y es algo visible y es algo que se queda en la mente. Sin embargo, esto, una puerta abierta en el cielo y la voz que era como una trompeta. Y descubre que el sonido de esa trompeta dice como palabras, ¿no? Sube aquí, te mostraré lo que va a suceder enseguida. Imagen también de aquel Moisés que cuando está en la zarza ardiendo le dice, ven aquí, pasa, quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es sagrado. Pues va a entrar entonces Juan de Patmos a un lugar sagrado. Va a entrar a una visión. Va a entrar a la liturgia celestial. Ya no va a estar en la tierra. Ahora se transporta al cielo. ¿Y qué cosa ve en este cielo? Ve un trono. Pero me voy a ir parando en algunos momentos. Un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. Esto es lo hermoso del Apocalipsis. Porque no nos dice inmediatamente quién es. Antes no había televisión, entonces lo tenían que hacer poquito a poquito. Alguien. Tú preguntas, ¿quién es este alguien que está sentado? Que parece jaspe, cornalina, un arco iris de color esmeralda. Lo que está diciendo aquí es la majestuosidad y el misterio que existe en la naturaleza y en el cosmos. Todo, por eso estos signos, estas piedras, ser preciosas, ¿no? Sí, es la universalidad y un poco el significado del cosmos. Y en ella estaban 24 sillones, rodean el trono y en ellos están sentados
24 vivientes. Ahí en la diapositiva voy poniendo algunos elementos. Estos representan a toda la historia de la salvación, los 24 vivientes. Hagamos de cuenta que estaban los 12 hijos de Jacob y del otro lado los 12 apóstoles. Entonces son el recorrido de toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces recorremos todo eso. También aparecen otros personajes, ¿no? 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Imagínatelos. Ya me los imaginé. Ojos por delante y por detrás, ocupan espacio en el trono y lo que hay a su alrededor. ¿Qué pensarías ver tanto ojo? ¿Por qué será? ¿Qué significará? Todos los ojos que ven es que Dios conoce todo, ve todo, tiene un amplio conocimiento de todo lo que está enfrente a él, ¿sí? No podemos decir que Dios le escape algo. Y estos 4 vivientes, dice, uno se parece al león, otro se parece al toro, otro se parece al águila y otro se parece a un hombre, la nobleza del hombre, ¿no? Significa estos animales, ahí pueden ver también en la diapositiva tal vez, el león es el animal más fuerte de los animales salvajes, ¿no? Y el otro, el toro, es el animal más fuerte, pero dentro de los animales domesticados. El águila es, digamos, el más fuerte entre los animales que vuelan. Y entre los animales que piensan, el hombre, pues, el hombre, el más noble. Y no está a la cima de la creación, está en el centro, porque en la cima solo puede estar Dios. Por eso Juan no lo ubica al hombre como que en la cima, todo va creciendo y va a la cima, ¿no? Está entre todos, pero Dios está sentado en un trono, ¿sí? Poderoso, grandioso. Estos son los 4 seres vivientes, entonces. Pero hay un problema. Capítulo 5 nos presenta un problema, porque dice que ya identificó quién es el alguien que está sentado ahí junto al trono. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los 2 lados. Hay alguien sentado, ya lo identificó, que tiene una mano, pero que no había podido abrir los sellos de este rollo, que están escritos de los 2 lados, ¿sí? De los 2 versos. Así que con toda la corte celestial de los 24 vivientes, de los 4 vivientes, de las 4 personas que hay ahí, va a tratar de descubrir quién es este que puede abrir los sellos. Capítulo 6, versículo 1. Mientras estaba mirando el Cordero, abrió el primero de los 7 sellos y oía el primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Cuando aparece también la referencia al trueno, al relámpago, es la potencia de Dios. Entonces con voz potente, con voz de la potencia de Dios. Cuando se habla de los 4 puntos cardinales aquí en el norte, este, oeste, es que Dios tiene también todo el espacio controlado, digamos, ¿no? Todas las direcciones. Él puede dominar todo lo que vemos, ¿sí? ¿Qué cosa decían? Me parece que se me está escapando algo, porque aquí en el capítulo 5 dicen del Señor que Él es santo, santo, santo. Triplemente santo. No se puede decir santísimo, ¿sí? Este es un superlativo. El santo, santo, santo es un superlativo, ¿sí? Que muestra en este caso que Dios es totalmente separado de lo impuro, ¿sí? Es la pureza de lo que se escribe. Y la postración y la adoración que hacen todos los vivientes muestra el poderío también de Dios, ¿no? Su pureza y la adoración que ellos hacen. Hacen una adoración al Señor entonces. Y vienen estos 4 vivientes. El primero, apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. ¿A quién encontramos en estos vivientes? Vamos viendo ahí en su diapositiva, bueno, en las diapositivas pueden ver, desde aquí estoy tratando de que lo vean, ¿no? Entonces,
En el primer caballo el jinete es Cristo, el jinete Cristo, el caballo blanco, la corrida victoriosa del Evangelio a través del campo de la batalla de la historia. Construir como un anuncio de esperanza y consolación. A fin de cuentas, el primer caballo muestra la victoria de Dios. El segundo caballo, es un ser viviente, gritar, dijo, ven, era de color fuego, color rojo, color fuego. Elegido para traer a la mente incendios, destrucción, gran espada, que les es entregada para que provoque muerte, sangre y luto. Así casi como que, y luto, ¿no? Es fuego, destrucción. El tercer caballo negro, el de la fuerza infausta, la injusticia social, en la que los ricos pueden permitirse a placer cualquier tipo de lujos. En aquel momento, flor de harina, aceite, vino, de los cuales seguro una próspera cosecha. El aceite y el vino se devastará, mientras los pobres deben saciarse con pan indigesto, pan de avena, y sin embargo costoso. Este es lo que está de fondo en este texto del caballo negro, ¿no? Y es lo que posiblemente vemos muy probablemente, ¿no? Cuando hacemos como hermenéutica o explicación de estos caballos, decimos, no, esto es lo que está sucediendo pues hoy. Pero hoy vamos a ir esclareciendo un poco más. Y el cuarto caballo, que es también actuar de Cristo, es el caballo verdoso, representa la muerte, ¿sí? Y lo sigue el escudero, el Hades, y el reino de los muertos. Muerte acá es la muerte violenta, no una muerte, es que ya murió, no, sino muerte por persecución, por dolor, ¿sí? En todo caso, cualquier tipo de muerte dramática puede venir de la espada, de la carestía, de la peste o de las fieras del bosque. El color verdoso del caballo hace pensar en el color un poquito de los cadáveres cuando mueren. Y por otro, junto a los colores de los caballos precedentes, puede aludir a los colores que se exhibían en el circo, porque les ponían como un protector a los caballos que era pues de cobre, pues, y por eso se hacían así con ese color como verdoso, ¿no? Entonces podemos decir que los cuatro caballos son actuar de Cristo. Sí, los cuatro caballos actúan la fuerza de Cristo. Y en ellos son diferentes los actuares. Uno, la victoria de Cristo, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, la victoria de Dios sobre toda la humanidad. Y los otros muestran también algunas injusticias y la muerte, en fin de cuentas, ¿no? Como una peste puede también traer la muerte. Pero en todos estos casos, que podemos ver como que destrucción, ¿cuál es su sentido? Podemos decir, ¿no? O sea, ¿por qué va a pasar esto? Tiene una razón de ser también esto y es muy importante. Dice que demuestra cómo los ricos que tienen todo el poder lo desaprovechan todo, digamos, ¿no? Y los pobres ahí, pobrecillos, tratando de sobrevivir, ¿no? Bueno, pues se va a referir a los habitantes de la tierra, ¿sí? De hecho ya es el capítulo 7, va a hablar sobre los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes son esos habitantes de la tierra? Todos aquellos que no han hecho lo justo a los ojos de Dios. Los paganos, digamos, en esos tiempos, los que cometen injusticias a través de la historia, ¿sí? Esos son los que van a ser arrasados, ¿sí? ¿Quién estaba voy a poner un ejemplo para actualizarlo. ¿Quién estaba preocupado ahora con la pandemia? ¿Quién estaba preocupado porque se iban a dejar de vender cosas? ¿Quién estaba preocupado porque no iban a salir las ventas, por ejemplo? ¿Sí? No solo eso, es el changarrito de la esquina, ¿no? Estaban preocupados las grandes economías de lo que iba a traer toda esta situación, ¿no? Cómo se fue realizando. Todo se centró en la economía, ¿no? Que no perdiéramos la economía. Nos importa poco si muere o no muere gente, que no perdamos nuestras ventas, nuestras compras y todo eso, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de este caballo verdoso, sí nos da a pensar a lo que hoy está sucediendo. Pero ¿quiénes han sufrido más toda esta situación? Los que han hecho injusticia, los que han ganado el dinero mal habido, por ejemplo, ¿sí? ¿Y quiénes van a tener la recompensa de esto? Pues la cuarta parte nada más. Digamos, así habla pues el Apocalipsis, ¿no? Solo una parte, y esa parte será todos aquellos justos que se hayan mantenido en la palabra del Señor, que se hayan mantenido en el actuar del Señor.
¿sí? Cada sello que el Cordero va a ir abriendo será una situación diferente, una situación difícil. Y cuando llega al capítulo 8, va a decir que solo son 144,000 los que van a entrar, ¿no? ¿Sí? Que no son 144,000, no es que dice, Ale, vas a entrar porque ya nada más faltan 3, somos 139,997 personas, y órale, 3 y ya vámonos, te ganas el boleto. No, pues como los números son simbólicos, pues el 14, bueno, el 144, perdón, es múltiplo de 12. 12 nos referíamos a la comunidad, al pueblo. Entonces, todos aquellos pertenecientes al pueblo de Dios. Pero ya no solamente aquellos 12 de las tribus, sino ahora también al nuevo pueblo mesiánico de Jesús. Entonces, 12 por 12, 144. Por 1000 serían los 144,000. Y estos 1000, ¿de dónde salieron? Del cambio que hay. Pasa a ser el pueblo de Israel a ser el pueblo mesiánico de Dios. Hay un cambio, una transformación. Y entonces el 1000 significa precisamente eso. La crisis a la transformación de una nueva vida, ¿sí? De un nuevo pueblo. ¿Sí? Entonces por eso 144,000. ¿Quiénes son? El nuevo pueblo de Dios. Pues eso sería. Hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estoy impactada. Estoy impactada porque me acuerdo, bueno, desafortunadamente hemos recibido tal vez datos o alguna doctrina diferente con respecto al libro del Apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Porque nuestros hermanos separados pues tienen otro sentido, ¿no? Otro sentido del Apocalipsis más fundamentalista, más literal. Entonces, esto que usted habla acerca de cada uno de los símbolos que representa el actuar de Cristo me parece sumamente importante para que dejemos de ver al Apocalipsis como un libro fatalista. Claro. Porque así se ve, de hecho, bueno, a lo mejor estoy hablando de más, pero posiblemente muchos de nosotros no nos atrevemos incluso a leerlo. Porque no, aparte de que no comprendemos, lo interpretamos de una manera equivocada, porque también hemos escuchado doctrinas diferentes, claro. o con respecto a eso que usted decía de los 144,000. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nuestros hermanos separados dicen eso, ¿no? Solo 144,000 va a llegar en el arrebato, ¿no? Entonces, mucha gente se queda impactada en ese sentido. Sí. Pero es muy importante lo que usted nos dice ahora. Pues ya en la primera parte hemos escuchado que el 7 juega un papel muy importante. Entonces, en este caso también, pues, el número 12, que es el pueblo de Dios. Pero no son 2, son 24 vivientes que están junto al trono. Por lo tanto, es toda la historia de la salvación. Entonces, todos los que esperaron a Jesús, todos los que vieron a Jesús y confiaron en Él, y todos los que siguen confiando en Jesús, van a ser los que van a disfrutar, digamos, de este pueblo mesiánico de Dios. ¿Sí? Pues bueno, esperamos que pueda ser de mucho interés esta parte, ¿sí?, del reino de Cristo, y vamos a ver la siguiente parte, no te la pierdas, ¿no? Claro que sí, pues vamos a realizar nuevamente la trivia de esta segunda parte. ¿Es la misma? ¿Es la misma? Ah, ok. Vamos a repetir las preguntas de la trivia. Y la primera pregunta es, menciona 3 de los 7 nombres que se le da a Jesús en las 7 iglesias en el Apocalipsis. La segunda es, ¿qué significa el Apocalipsis? Y la tercera, ¿cuáles son los nombres de las 7 iglesias? Bueno, esta fue la emisión con el Padre Juanito al aire y le agradecemos por estar aquí. Nos vemos en la siguiente ocasión. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Pues que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.